Bueno, vamos a entrar de lleno en este tema que es súper intrigante. Pensemos por un momento en un tubo de vidrio, pero uno perfectamente transparente. Si disparamos un pulso de luz láser súper potente a través de él, lo más lógico sería pensar que esa luz va a salir intacta por el otro lado, ¿cierto? Pues resulta que en el mundo real de las comunicaciones ópticas, esa luz inevitablemente se va desvaneciendo, va perdiendo energía en el camino. Es un misterio físico fascinante, y exactamente lo que vamos a desentrañar en esta explicación. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué la luz pierde potencia a lo largo de la distancia en un cable de fibra óptica? A ver, para que un detector pueda siquiera leer una señal al otro lado, la luz necesita llegar con un nivel mínimo de potencia, y esta pérdida de energía no es arte de magia para nada, es pura física. El objetivo hoy es investigar a fondo y descubrir a esos culpables, tanto moleculares como mecánicos, que silenciosamente degradan nuestra infraestructura global de Internet. Es una locura pensar que toda esa red inmensa que conecta continentes enteros dependa de domar fuerzas a una escala microscópica. Así que, para entender todo esto, vamos a seguir una ruta clara. Primero, definiendo qué es exactamente la atenuación. Segundo, los mecanismos intrínsecos. Tercero, los factores extrínsecos. Cuarto, las pérdidas por curvatura. Y finalmente, la curva de atenuación total. Empecemos con el primer punto, definiendo la atenuación. Vamos a establecer rápidamente la base matemática de este problema para entender bien cómo se mide esta pérdida de señal en la práctica del mundo real. El detalle clave aquí es que esta caída de potencia no es lineal, sino exponencial. Es decir, a medida que ese pulso de luz viaja por el núcleo de sílice dopado con germanio, su energía cae de forma drástica. Esto empieza como una ecuación diferencial compleja, pero en la práctica se estandariza y se expresa en decibelios por kilómetro. Básicamente, es el estándar de oro que vamos a ver en cualquier catálogo para cuantificar qué tanto se desgasta la señal. Pasemos ahora a la sección 2, mecanismos intrínsecos. Y ojo aquí, porque estamos hablando de fuerzas que son absolutamente inevitables. Existen simplemente porque decidimos usar vidrio para transmitir la información. Esto nos lleva a una división súper interesante. Por un lado tenemos la propia física del cristal, los mecanismos intrínsecos del óxido de silicio con los que, simplemente tenemos que aprender a convivir. Pero por el otro lado están los factores extrínsecos. Estos vienen de impurezas externas y, a diferencia de los primeros, los ingenieros sí pueden llegar a controlarlos y eliminarlos, perfeccionando el proceso de fabricación. Entonces, si miramos a los culpables inevitables, hay tres principales que marcan nuestra línea base de pérdida: la absorción ultravioleta, la absorción infrarroja y el famosísimo esparcimiento de Rayleigh. Para empezar, la absorción ultravioleta pasa porque las altas frecuencias hacen que los electrones literalmente salten de un lado a otro entre bandas de energía. Y aunque el pico de esto ocurre súper lejos de las bandas de telecomunicaciones, la cola de este efecto alcanza a rozar nuestras frecuencias útiles, robándonos un poquito de luz desde el mismísimo inicio. Ahora, en el otro extremo del espectro pasa algo que es igual de fascinante. Imaginemos el núcleo de la fibra como una red gigante de átomos unidos por resortes moleculares. Cuando golpeamos esos resortes con longitudes de onda más largas, actúan literalmente como una cama elástica. Las moléculas empiezan a comprimirse y expandirse, y en ese proceso absorben la energía de la luz para convertirla en pura vibración. Esta absorción infrarroja es un factor importantísimo que nos limita muchísimo en la tercera ventana de comunicaciones. Y luego tenemos el tercer mecanismo intrínseco, el esparcimiento de Rayleigh, que en lugar de absorber la luz, la dispersa. Resulta que cuando el vidrio se enfría y solidifica, quedan fluctuaciones de densidad microscópicas que son imposibles de evitar. Cuando la luz choca contra esas pequeñas imperfecciones, sale rebotando en todas direcciones. A veces hasta se sale del núcleo o se regresa por donde vino. Esta dispersión es brutal. Y lo más importante es que marca el límite mínimo absoluto de atenuación. O sea, es un piso físico que no podemos mover por más que queramos. Bueno, avancemos a la sección 3, factores extrínsecos. Ya dejamos atrás lo que no podemos cambiar del vidrio y vamos a investigar esas impurezas que sí podemos evitar, pero que logran colarse cuando se fabrican los cables. Para que nos demos una idea, en los inicios de esta tecnología, las impurezas metálicas eran un dolor de cabeza gigantesco. Metales como el cromo, el vanadio, el hierro, el cobalto o el níquel tienen bandas de absorción tan inmensamente anchas que básicamente pueden bloquear todo el espectro de transmisión.
La única forma de solucionar esto es con un refinamiento extremo. Literalmente, hay que reducir su concentración a menos de 1 parte por billón para que dejen de causar estragos. Y hay otro gran saboteador químico por ahí, el agua, específicamente en forma de iones hidroxilo. Resulta que el hidrógeno es súper escurridizo, se mete en el cristal de sílice, reacciona con el oxígeno y forma estos enlaces que vibran y absorben muchísima luz. En las primeras fibras, esto creaba unos picos masivos de pérdida en 1.38 y 1.24 micras, arruinando partes vitales del espectro. Por suerte, los procesos modernos de purificación son tan buenos que prácticamente ya eliminaron estos temidos picos de agua. Llegamos a la sección 4, pérdidas por curvatura. Ya vimos la parte química y microscópica, así que ahora vamos al mundo macroscópico, a los problemas mecánicos reales de instalar un cable allá afuera. A ver, ¿por qué el simple hecho de doblar un cable destruye la señal? Pensemos en una pista de carreras. Cuando los autos entran en una curva pronunciada, el que va por el carril exterior tiene que recorrer mucha más distancia que el interior, ¿verdad? Con el frente de onda electromagnético pasa lo mismo. Para mantenerse alineado en una curva, la parte exterior tendría que superar teóricamente la velocidad de la luz. Como las leyes de la física dicen, ni hablar, eso es imposible, la energía no tiene opción más que salir disparada fuera del núcleo, perdiéndose en la cubierta para siempre. Y este problema se da en 2 escalas muy diferentes. Por un lado tenemos las macrocurvaturas, que son los dobleces grandes cuando se instala el cable, como al dar la vuelta en la esquina de una pared. Por eso los fabricantes siempre especifican un radio mínimo de curvatura. Por otro lado están las microcurvaturas. Estos son estiramientos microscópicos súper aleatorios causados por el propio peso y la tensión del cable. Son inevitables y generan una pequeña pérdida constante de energía a lo largo de todo el camino. Y así llegamos a la sección 5, la curva de atenuación total. Es el momento de juntar todas las piezas de este rompecabezas para ver a qué se enfrenta realmente un ingeniero de redes y descubrir cuál es la ruta perfecta para enviar la luz. Cuando sumamos todas estas variables que acabamos de ver, el gráfico final es revelador. La curva de atenuación total no es más que la suma de todos estos fenómenos peleando juntos. El esparcimiento de Rayleigh nos pone una barrera enorme al principio. La absorción infrarroja nos levanta un muro al final. La absorción ultravioleta nos roba un poquito desde abajo. Y cualquier rastro de agua rebelde nos pone picos molestos justo en medio de la gráfica. Llevando todo esto a la práctica comercial, históricamente se han usado 3 ventanas de transmisión. En la primera, a 850 nanómetros, el esparcimiento de Rayleigh es fuertísimo y perdemos unos 3 a 5 decibelios por kilómetro, lo cual es altísimo. En la segunda ventana, a 1300 nanómetros, libramos la mayor parte de Rayleigh y la pérdida baja a más o menos 0.5 decibelios por kilómetro. Pero esperen a ver lo que pasa en la tercera ventana, porque ahí está la verdadera magia. El verdadero santo grial de la ingeniería óptica está exactamente en los 1550 nanómetros. Es el punto dulce. Es justo ese espacio mágico donde el esparcimiento de Rayleigh ya casi desapareció, pero donde las letales vibraciones de la absorción infrarroja todavía no empiezan con fuerza. Es aquí donde la pérdida cae a niveles absurdamente bajos, de apenas 0.18 a 0.3 decibelios por kilómetro. Una hazaña técnica simplemente espectacular. Todo este enorme esfuerzo por controlar fuerzas invisibles tiene un propósito masivo: eliminar picos de agua y controlar metales a un nivel de partes por billón es literalmente lo que sostiene nuestra era digital. Si no pudiéramos controlar esta física microscópica, las señales de luz se extinguirían a unos cuantos kilómetros y esa inmensa red transoceánica que nos conecta a todos sería completamente imposible. Al final del día, lo que a simple vista parece solo un hilo de cristal es en realidad un campo de batalla cuántico y mecánico increíblemente afinado. Y si pensar en cómo manipulamos la luz a nivel atómico para crear el mundo moderno nos vuela la cabeza, vale la pena preguntarse, ¿qué otras fuerzas físicas asombrosas están moldeando de manera silenciosa nuestra infraestructura digital tras bambalinas? Es una excelente pregunta para llevarnos a casa y mantener la curiosidad bien despierta.